Les voy a contar cómo entender un libro. Los libros son como comida, son como alimentos del alma. O sea, así como uno se nutre con comida, el alma se nutre con libros. Eso, por ejemplo, está en el Evangelio de Lucas 4:4, que dice, no solo de pan se alimenta el hombre, sino también de la palabra del Señor. Y así, pues en esos tiempos, como no estaba formado el canon de la Biblia, pues la palabra del Señor eran muchos libros. Igual la Biblia sigue siendo hasta ahorita muchos libros. La palabra libros viene así como libro, se parece mucho al libre, también en latín. Y es que en la antigüedad solamente los ricos tenían la posibilidad de comprar libros porque estaban demasiado caros. Entonces solamente la gente libre tenía libros. Y por eso también así en general, si alguien no leía o no sabía leer, era posiblemente porque era esclavo. También había algunos esclavos que sabían leer y todo, había esclavos médicos y todo. Pero la cosa ya, pues ya me entiende. O sea, la clase más alta, por ejemplo, en el Imperio Romano eran los que leían, pues, los que tenían suficiente dinero para comprar libros. Y así también está en el Evangelio de Juan, se me hace en el capítulo 8, versículos 32 más o menos, 32, 31, 32, algo así, decía, la verdad, el conocimiento de la verdad os hará libres, algo así dice. Y así pues, luego también si se fijan en el Génesis, cuando Eva ve el fruto del árbol del conocimiento, dice, ay, lo vio y notó que era bueno para adquirir conocimiento y se lo comió. Y por eso se lo comió, pues, por que quería conocimiento. También, por ejemplo, el Cicerón en las disputaciones tusculanas, en el 2:13 decía, no todos los campos que se cultivan dan fruto, pero es evidente que un campo no dará fruto si no se cultiva. Lo mismo pasa con el alma. Y el cultivo del alma es la educación. El alma como si fuera un árbol que da frutos, pero que se alimenta con libros, con conocimientos. Pues. También, por ejemplo, el Platón decía en el Eutidemo, en el 281e, tenemos claro que el bien es el saber y el mal es la ignorancia. Y así, porque la gente cuanto más sabe, más tiene posibilidades de estar en paz. Y mientras más ignorante es, más posibilidades tiene de sufrir. Porque, por ejemplo, cuando se cuenta que cuando llegaron los españoles, uno sacó una espada y se la mostró a un nativo y él agarró del filo porque nunca había visto una espada y se cortó. Y así lo mismo pasa siempre cuando la gente no sabe algo, entonces es más probable que se lastime. Había uno como el Eclesiastés que decía también ahí que mientras más crece uno en conocimiento, más crece su aflicción o su sufrimiento. Eso a mí no me parece, no estoy de acuerdo con eso. Porque, por ejemplo, decía Epicuro que las cosas que nos interesan, que aprendemos, casi siempre todo, es en relación a las cosas que nos dan miedo. Y entonces, si uno no aprende de ellas, no puede dejar de tenerles miedo y puede vivir con miedo o sufriendo por cosas que en realidad no eran así, que uno se las imaginaba nada más. Y hasta que uno no aprende de ellas, no haya cómo enfrentarlas. Igual para hacer los antídotos hay que conocer primero los venenos. Decía el Aristóteles en la investigación sobre los animales, era en la 588, creo que 588b, algo así, más menos 5, algo así, en esa página más o menos, que decía, todos los animales tienden a hacer desde niños lo que van a hacer cuando sean grandes. Y eso pues ahí, si un venado, por ejemplo, desde que nace ya puede caminar y empieza a correr, pues ¿qué va a hacer en su vida? Pues va a correr. Y un alacrán que desde que nace ya puede empezar a cazar, ¿qué va a hacer en su vida? Pues va a cazar. Y nosotros, cuando nacimos, lo único que podíamos hacer era llorar. A los 3 meses, reír.
Y todo lo demás lo tuvimos que aprender. Entonces, ¿a qué vinimos al mundo? Pues a llorar, a reír y a aprender. Y por eso, todas las cosas que hacemos nosotros, las tenemos que aprender. Y pues igual que cuando uno va aprendiendo las cosas, pues de vez en cuando se equivoca y sale mal, etcétera. Pero mientras más ignorante es alguien, más va a depender de los demás, más va a equivocarse, a tener errores, a andar sufriendo por diferentes cosas y así. Y mientras más sabe, más posibilidades tiene de estar en paz. Y pues por eso. Entonces, así como uno come comida todos los días para que el cuerpo crezca, que esté saludable y demás, para estar vivo, igual también uno necesita leer para que el alma esté nutrida, pues. Y también sucede lo mismo que con la comida, con los libros, que mientras si comes algo podrido, pues te hace daño. Igual también si comes libros de mala calidad, también te hace daño. Y así, entonces hay que saber ubicar los libros de buena calidad, pues especialmente los libros de conocimientos así en general, y saber distinguir los podridos o los echados a perder o las mezclas así como que rancias o malas de los libros de buena calidad. Igual había una vez el Giordano Bruno, se me hace que en la Cena de las Cenizas, pero ese sí no me acuerdo en qué página, decía algo así como de hay gente que aprende cosas erróneas y falsas, e igual que alguien que se acostumbra a comer un cierto tipo de veneno en dosis pequeñas y llega a hacerse inmune al veneno, luego dejar ese veneno le hace daño. No sé si eso pasa en realidad, no sé, algún nutriólogo médico que me explique, no sé si eso es verdad. Pero el ejemplo estaba bueno. O sea, es así como de igual que alguien que se traga un montón de mentiras, de creencias falsas, luego que se las quiten le hace daño. O sí, así como de no, es que no me quites eso. Por eso hay que tratar de elegir los libros buenos desde el principio, para acostumbrarse a comer sano igual. Porque si uno le dan, pues cuando uno está chiquito no tiene formado todavía el lóbulo frontal, entonces anda comiendo chatarra, luego se es adicto, y pues ya luego dejar la adicción está bien difícil. Entonces lo mejor es primero no probarla hasta ya que esté ya grande y ya está acostumbrado a lo sano, porque si no luego uno se acostumbra a la chatarra y anda ahí comiendo chatarra todo el día y así. Entonces por eso hay que leer, es como comer, pues igual que uno come para vivir, uno también tiene que leer para vivir. Antes, por ejemplo, en los tiempos de Levi Strauss, se pensaba que los textos, las historias y demás, eran una cosa que podía, como si fuera una caja que abría, sacaba y ya, así como de, ya la entendí. O sea, ya abrí la caja, ya saqué el contenido, ya lo tengo eso. Pero así no funciona. Las figuras, esto es de la psicología Gestalt, las figuras se entienden siempre en contraste con el fondo. Si cambiamos el fondo, puede que ya no veamos la figura que tratamos de poner ahí. Y así pues, o sea, por ejemplo, si cambiáramos no sé si han visto los logos de algunas bandas de metal que tienen un montón de cosas que no le haya forma a uno. Y si lo ponen ese logo con un fondo de una enredadera o de un montón de árboles o algo así, pues llega a parecer indistinguible. Y así pues porque siempre las cosas se entienden en contraste con experiencias previas. Entonces cuando leemos algo siempre lo entendemos en contraste con las cosas que hemos vivido y también con las cosas que hemos leído antes. Por eso también siempre sucede que mientras más libros lee uno, más sabor les haya. Y así, entonces siempre las cosas se entienden por contraste. Dos personas que lean el mismo libro no van a entender lo mismo. Los libros son como la comida. Haz de cuenta que si yo agarro un limón así nomás, me lo meto a la boca, puede que me dé así y digo, ya probé el limón, no me gustó. Pero si lo parto y se lo echo a la carne asada, entonces va a estar rico. Y si lo parto y se lo echo al ceviche, va a estar rico. Y así pues, diferentes mezclas que hay. Por ejemplo, el tomate, que si se lo echo
a las quesadillas o a los tacos, o que si hago una salsa para... Ya se me antojó. Y así pues, entonces un montón de mezclas diferentes que se pueden hacer. Igual pasa con los libros, hay que mezclarlos unas con otros, y así es como se van entendiendo las cosas. No es como una caja que la abro y ya lo entendí, sino que es algo así como de, era un tomate. Hoy lo voy a hacer con carne asada. Al día siguiente lo voy a hacer con una quesadilla. Y al día siguiente lo voy a hacer una salsa. Pueden leer un libro una vez. Y si lo leen por segunda vez seguido, pues pueden le entiendan un poquito más, agarren algunos detalles que se les pasaron. Por la coherencia del el contraste del mismo libro con el mismo libro, porque ya lo leyeron todo, entonces ya saben qué va a decir después, y ya saben cómo pueden hilar nuevamente cómo se relacionan las cosas entre sí. Pero si luego leen un libro, 3 años después lo vuelven a leer, y ya para entonces leyeron otras cosas, entonces se les van conectando las cosas, y así se van poniendo cada vez más chilos. Y así, por eso llega a pasar, hay un cuento, bueno, está el mito de Mercurio o de Hermes, que vio una tortuga cuando todavía no era un dios de los perrones. Vio una tortuga y dijo, veo que eres un bonito animal, pero a través de ti puedo ver que puedes ser también un buen instrumento musical. Y luego lo convirtió en una lira. Y así pasa lo mismo con todos los libros. Pueden agarrar cualquier libro y luego decir, mira, es una metáfora de tal cosa, y así. Cada vez que yo veo una historia o en una película, en un libro, en una novela o en un cuento, y que veo algo así de que se expresa una sensación de completa impotencia, a mí me da la sensación de que es una metáfora del capitalismo. Siempre que veo algo así de que un personaje se queda sin opciones, que no puede hacer nada para cambiar las cosas, digo, es una metáfora del capitalismo. Y así. Luego también los libros, a mí se me hace que, y pasando poco a poco, subir hasta la época actual, creo que debería ser así, porque hay un montón de cosas que si tratamos de entender así en la actualidad, puede que agarremos el rollo de varias, de cómo se entienden, cómo se hacen, pero la historia de cómo llegaron a ser como son, no la entendemos, y entonces como no entendemos la historia, luego podemos quedarnos con la impresión de que las cosas siempre fueron así y que siempre deben seguir siendo así, y hasta que no contrasta uno con la historia, entonces ya dice, mira, esto, por ejemplo, cuando la gente se casa y que el hombre agarra a la mujer, la levanta en brazos y la mete a la casa, eso viene de que los griegos tenían en las puertas de sus casas algo así como pequeñas esculturas que representaban a los espíritus familiares. Y los espíritus familiares, si veían que entraba una mujer desconocida que no es de la familia a la casa, luego podrían querer vengarse de ella, hacerle daño. Entonces simulaban que el hombre secuestraba a su esposa para meterla a la casa, y así los espíritus familiares dijeran, mira, es que él la secuestró, entonces no hay que hacerle daño. Y así pues, ese tipo de cosas, todos esos detalles uno los ve, no los entiende, no sabe de dónde vinieron, y dice, pues siempre fue así, está bonito, hay que hacerlo. Y hasta que no lo entiende uno, no dice, mira, ¿qué tal si le hacemos de este otro modo? Como buscar diferentes alternativas a las cosas, porque nos quedamos con la costumbre de que las cosas siempre fueron así, porque no sabemos por qué son así. Entonces a mí se me hace que siempre lo mejor sería empezar por los más antiguos. Aparte de que hay un montón de libros que son como un ceviche, que no son una fruta sola, sino que los lees y ahí andan citando un montón de autores diferentes, que cada uno viene de una historia diferente, una temática distinta y así. A mí me parece lo mejor es empezar por los antiguos, o al menos con un libro de historia de cualquier cosa que quieran saber. Como por ejemplo lo que sea que estudian, por ejemplo historia de la economía, historia de la psicología, historia de la filosofía, historia de la química, historia de la biología y así. Como mínimo para saber más o menos de dónde salieron las cosas. También hay muchos conceptos que damos por sentados así de golpe, porque no tuvimos alternativa.
Y luego al ver la historia nos encontramos conceptos alternativos que se propusieron y que no funcionaron en su tiempo, pero que luego podrían volver a funcionar. El detalle es que los libros antiguos son a veces complicados de entender porque la gente escribe para la gente de su misma época. Y aún si alguien intentara escribir para gente del futuro, no sabe cómo es el futuro, así que no sabe qué metáforas hacer, qué analogías hacer para hablarles a ellos, porque no sabemos qué cosas son las que van a vivir ellos. También hay algunos que son así como, por ejemplo, en el Don Quijote, que lo leen. La primera vez que lo empecé, las primeras 50 páginas fueron como, sentí como si me estuvieran agarrando a golpes unos 6 punteros de barrancos. Tenía que consultar el diccionario 3 veces cada párrafo, no, 3 veces cada línea y así, pero ya después de las 50 páginas ya se empieza a poner chistoso. Y luego otro detalle, ¿no? Es que los libros, mientras más antiguos son, también son más homofóbicos, son más machistas, son más clasistas, son más racistas, son hasta esclavistas y así. O sea, mientras más antiguos son más salvajes y brutales. Son así de que si alguien dijera algunas de las cosas de los libros clásicos, querrían meterlos a la cárcel ahorita, pero están chilos. Así eran todos antes, nada más podemos aprovechar lo que sirve. También otro detalle es que a menos que se dediquen así bien rigurosos a un tema en específico, y que pues casi siempre hay que tener en cuenta las traducciones, ¿no? Porque la gente cuando se toma en serio un texto lo lee en su idioma original, especialmente cuando se tratan de los clásicos, lo lee uno en el idioma original, porque las traducciones siempre son interpretaciones. También hay que tener en cuenta las traducciones. Por ejemplo, si compran un libro muy barato, es posible que sea la traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Por ejemplo, un libro clásico, digamos alguno de Platón o de Aristóteles, que el original estaba en griego, pero se perdió el original, sobrevivió una copia en árabe, del árabe lo trajeron al latín, del latín lo tradujeron al inglés, del inglés lo tradujeron al español. Y entonces, pues ya es la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación, y así pues, entonces ya no leyeron el original, pues ya no, ¿qué dijo el autor? En realidad no leímos al autor, leímos al traductor del traductor del traductor del traductor, y así ponen en el prólogo un texto así contextual. En los libros más antiguos sirve porque te ponen el contexto del autor, de su vida y demás, pero algunas veces también son así como que te impiden interpretarlo a tu propio gusto. Como que siempre hay dos, ¿no? En la tradición escrita suele ser, hay dos tradiciones escritas: el original y lo que escribieron sobre el original. Y en la tradición oral está lo que dice la gente que leyó al original, y luego los que hablan de lo que leyó del que escribió sobre el original. Y así pues, entonces siempre lo mejor es ir directo al original, pues leerlo uno mismo, porque si no, luego, por ejemplo, cosas así como que dicen que el Rousseau decía que el ser humano es bueno y que la sociedad lo corrompe. Eso, al menos en el contrato social, yo no lo hallé, y hallé más una cosmovisión más realista. Decía así de, no, es que la gente en la sociedad siempre se andan haciendo daños todos unos a otros, pero el que se hagan daño y que parezca ser algo natural no significa que no debamos tratar de impedirlo. Y así pues era una personalidad más que reconoce más la realidad de que todos siempre se andan haciendo daño unos a otros. Y así pues, al menos eso de que el ser humano es bueno y la sociedad lo corrompe, yo no lo hallé y no creo que lo haya dicho. No he leído todo lo que escribió él, pero no creo que lo haya dicho. Ese tipo de deformaciones se ponen siempre en la gente que leyó al que escribió sobre el original, y así. Y luego están los que hablan de los que leyeron a los otros, o sea que ni siquiera lo leyeron, pero hablan de él, y así, por eso. Y como ahorita con las redes sociales casi siempre es así, de que la gente se pone a hablar de un montón de cosas, lo que más se nota es el que opina sobre todo es ignorante en todo. El que sabe de algo se reduce a hablar más solamente de lo que sabe, y de lo que no sabe mejor no habla. Entonces pues cuando vean que alguien habla sobre todo de manera indiscriminada,
Lo más probable es que sea ignorante. Por eso siempre es mejor ir al original. Hay gente que lee un libro y no se despega de él hasta que lo termina, no agarran otro. Eso a mí no me funciona. Yo empiezo a leer un libro, llega siempre algún momento en que me aburro o que me da tedio. Es igual que ver una película o cualquier otra actividad recreativa. De vez en cuando uno se aburre, no le están saliendo bien las cosas o no le está gustando lo que está pasando, que hay relleno. Entonces lo que yo hago y que he empezado a hacer desde hace un tiempo, porque eso de leer un libro entero así de una sola sentada y luego como pues a mí me gustan más los clásicos, así libros así que suelen ser así de gruesos, pueden ser de así o así, hasta de 800 páginas. Pues de vez en cuando también llega a haber partes aburridas, partes que no me gustan o no me interesan y así. Entonces tengo unos 4 o 6 libros que estoy leyendo al mismo tiempo. Leo un capítulo de uno. Si me entretuvo, me gustó, leo el siguiente y lo termino. Pero siempre es terminarlo. No pasarme a otro hasta que termino ese capítulo. O sea, me esfuerzo a leer al menos un capítulo. El problema es que algunos libros son así de gruesos y tienen 3 capítulos. Ese es el detalle. Entonces así, leo un capítulo de un libro. Si me aburrió, pues luego paso a leer otro capítulo de otro libro y luego otro. Y si este me gustó, pues leo el siguiente. Si me gustó, pues leo el siguiente y así. De ese modo voy avanzando con todos. No me extravío porque llega a pasar que si dejan un libro abandonado durante varios meses, luego ya no se acuerdan dónde se quedaron, ni siquiera de qué se trata, ni de qué estaba hablando el compa, entonces ya lo tienen que empezar desde el principio. Igual háganle como a ustedes les parezca más a gusto. Y también no se sientan mal si compran libros de más, aunque no han terminado muchos. Nadie nunca tiene suficientes libros.